Hola, estimados amigos, Dios les bendiga. Este es un programa especial del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. A estos videos normalmente les llamamos reflexiones proféticas. En el programa de hoy nos acompaña desde Dallas, Texas, la hermana Indri Cortés de Alvarado, que es mi hermana en Cristo y también sanguínea, y ella ha estado ayudándonos ya por varios años en el programa de radio con el estudio bíblico de Apocalipsis. Así que le vamos a dar la oportunidad para que nos salude. Bendiciones, queridos hermanos y amigos que están mirando este programa. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También, Pastor Henry Cortés, un afectuoso saludo desde la distancia. Amén. Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar hoy día en este programa y vamos a contarles a nuestros amigos auditores que queremos reflexionar acerca de esta tremenda situación que estamos enfrentando con el ataque de Hamas a Israel. Así que quería preguntarte, hermana Indri, ¿qué es lo que te parece a ti este ataque? ¿Qué es lo que tú has podido percibir y ver? Bueno, lo que más me ha llamado la atención a mí, y yo creo que no solamente a mí, sino que al mundo entero, es este momento en que sorprendieron a Israel no preparados, y eso es algo que a mí personalmente me ha impactado y me llevó incluso este día domingo pasado a compartir acerca de la importancia de estar preparados y que las cosas de Dios, incluso la venida del Señor Jesucristo, no nos sorprenda a nosotros desapercibidos. Sí, correcto. Lo que todos han estado comentando y comentan también en los noticieros del mundo entero es que siendo Israel uno de los países más seguros de la tierra, con un gran sistema de seguridad, con una agencia de inteligencia como el Mossad, conocida junto a la CIA como las mejores del mundo, ellos fueron sorprendidos, los soldados fueron sorprendidos, y este fue un ataque monstruoso en realidad, que involucró una serie de acciones por tierra. Rompieron las rejas, las alambradas, pasaron con vehículos los terroristas de Hamas y también entraron por el mar con lanchas y por el aire con estos especies de accesorios aéreos, los con motorcitos, estos pequeños parapentes que se usan para deporte, y con eso entraron y encontraron a un país dormido, a un ejército despreocupado y a una población civil que pagó de manera horrorosa el precio. Ya en este momento en que estamos haciendo este video, tenemos más de 900 muertos y subiendo por el lado israelí, y otro tanto, 500 o más en el lado palestino. Así que estamos viendo que algo muy tremendo ocurrió. Así que quiero preguntarte, hermana Indri, ¿qué piensas tú que va a ocurrir con lo que estaba haciendo Israel con los acuerdos de paz que quería desarrollar y de acuerdos diplomáticos con Arabia Saudita? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, lo que veo en este momento es que todo este plan y esta intención de poder llegar a un acuerdo se aleja, y no sabemos por cuánto tiempo, si es que se va a alejar por un par de años o se va a alejar para siempre, porque esto cambia completamente la perspectiva y todo lo que estaba sucediendo, que se veía muy bueno, se veía muy prometedor. Esto lo cambió completamente, y lo más probable es que no vaya a haber un acuerdo de paz tan rápidamente, excepto de que esto escale desde otra manera y se requiera, ¿no es cierto?, una intervención ajena que nos llame y llame al mundo, ¿no?, a ponerse en paz con Israel y Israel con los palestinos. Y lo veo lejano ahora, lejano, salvo que haya una intervención total. Sí, correcto. En realidad lo que estamos viendo es que de alguna manera esta situación cambia completamente la geopolítica del Medio Oriente. Es decir, lo que hoy día está sucediendo es que todo lo que se había construido se cae al suelo, porque
ninguna de las naciones que estaba conversando con Israel, entre ellos Arabia Saudita, como gran premio, había dicho Benjamín Netanyahu, y lo dijo en el podio de Naciones Unidas, ninguna de estas naciones va a querer aparecer como traicionando al mundo palestino, y por lo tanto todos van a esperar. Y indiscutiblemente esto nos lleva a pensar que la violencia de este ataque tiene muchos ribetes, va a ser un periodo bastante largo, las consecuencias, las acciones militares de Israel, y vamos a ver cómo cada uno de los países vecinos y las potencias mundiales se están alineando. Veíamos que Estados Unidos, el país donde tú vives, manda un portaaviones y decide apoyar a Israel, pero al mismo tiempo comienza Rusia a decir que va a apoyar a los palestinos, y las naciones toman partido. Por lo tanto, ¿por qué piensas tú que esto es importante y sería un evento profético esto? Porque así como lo veo, esto está encendiendo una llama que no se ve que va a ser una llama pequeña, al parecer va a ser un gran incendio, donde, como decías, los diferentes países están tomando sus lados, apoyando ya sea a un lado o al otro, y como sabemos y lo hemos visto a través del tiempo y de la historia bíblica, están mayormente oponiéndose en contra de Israel. Y leía yo las noticias y veía que incluso la forma en que se dan las noticias son hablando de que Israel está atacando acá, Israel está atacando allá, como los malos de la película, sin mostrar que lo que realmente causó esto fue el ataque de esta organización Hamas, terrorista, en contra de Israel. Y esto es triste, pero a la vez nos muestra de que si esto se enciende más, proféticamente, como dice la palabra, que Israel, el Señor hace de Israel y de Jerusalén una copa que va a embriagar las naciones y va a remecer toda esa área, y es lo que se está viendo ahora, donde los países empiezan a tomar partido, algunos más abiertamente y otros un poco más recatados, pero definitivamente el mundo no está a favor de Israel. Y ya ahí entramos en el plano espiritual y profético, donde la palabra dice que va a llegar un momento que Israel va a quedar completamente solo, y solamente Dios, van a tener que depender solamente de Dios. Sí, correcto. Una cosa bien importante que quiero mencionar es que esto es una gran señal, nos guste o no, esto es una gran señal, una señal para la iglesia, para entender que vivimos días proféticos y que viene el tiempo de los días de la tribulación, y lo que está escrito en la palabra de Dios se va a hacer realidad. Indiscutiblemente, nosotros tenemos que tener un sentido profético en los tiempos que vivimos. Somos una iglesia profética, lo hemos estado diciendo en el programa de radio y ahora lo decimos en este video, no en el sentido de estar haciendo declaraciones hacia el futuro, cosas de ese estilo, sino en el sentido que estamos siendo testigos privilegiados de la palabra profética hecha realidad en nuestras vidas y en el mundo entero. Por lo tanto, yo quisiera como decir acá y reflexionar en esto, quisiera decir lo siguiente: estamos claramente al final de los días del tiempo del fin. Prácticamente ya todo está cumplido. Estuve dando una conferencia en una iglesia acá en Santiago, en el lado de Puente Alto, que se llama Iglesia La Frontera, y yo les enseñaba a ellos y les compartía que en Estados Unidos las encuestas indican que sobre el 45% de la gente está muy preocupada del momento mundial que se vive y qué es lo que puede ocurrir con Estados Unidos y con el mundo. Y en las iglesias hay un 70% de personas que muestra preocupación de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo. Y esto nos lleva a pensar de que claramente estamos al final de los días del tiempo del fin, y parece una redundancia, pero no lo es. Y esto es porque ya la profecía está completamente cumplida, es decir, estamos viviendo un tiempo en donde ya no queda nada prácticamente por cumplirse. Lo que está ocurriendo en Israel es tremendo en este momento. También lo que está ocurriendo en otras áreas del mundo, lo que estamos viendo en el área de la tecnología con la inteligencia artificial,
los riesgos de guerra nuclear que ha levantado Rusia en su ataque a Ucrania, etcétera, los gritos que hay por un gobierno mundial, todo lo que tiene que ver con el asunto de un dinero digital que viene a este mundo. Y recuerdo que un par de meses atrás reportábamos en el programa cómo se está ya preparando el pagar con la cara y con la frente en este proyecto del Chase Manhattan Bank en Estados Unidos. Pero esto nos lleva a un segundo o un tercer punto que quiero comentarte y quiero que tú lo comiences analizando, Indri. ¿Cuál sería la importancia que crees tú que tiene Israel en la profecía bíblica? ¿Qué es lo que tú ves desde lo que tú has estudiado? Tú eres graduada de una universidad cristiana, tienes ministerio. ¿Qué es lo que tú ves que es lo que viene? ¿Por qué Israel es importante en la profecía bíblica? Bueno, Israel es importante porque el Señor hizo su pacto con Israel, con el pueblo hebreo, y si nosotros miramos, no hay ningún otro país con el que el Señor haya hecho este nivel de convenio, si se puede decir, en el cual le dio a Israel la tierra, le dijo que lo iba a dejar que permaneciera para siempre, que su reino no iba a tener fin. No habla de ningún otro lugar. Yo vivo acá en Estados Unidos, que todavía es considerado un país importante y una potencia militar, aunque está quizás ya en una decadencia. Sin embargo, no es de Estados Unidos que la palabra habla, no es de China en el sentido como la parte central, ni de otros países como la parte central, sino de Israel. Dice la palabra, incluso del Señor Jesucristo menciona acerca de Jerusalén cuando las cosas comiencen a pasar, y se está refiriendo todo en el lugar geográfico, físico de Israel y de Jerusalén. Y aunque Israel es un país pequeñísimo comparado con otros territorios del mundo, yo vivo aquí en Texas, Texas es inmenso comparado con el territorio de Israel. Sin embargo, en ese pequeño lugar Dios le hizo una promesa a ellos, y esta promesa se va a cumplir. Ellos pasan a ser, el país de Israel pasa a ser el centro de todo, y la Biblia nos menciona que en un tiempo futuro a la tierra de Israel y de Jerusalén van a tener que venir las naciones en un futuro, ¿no es cierto?, a reconocer y a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, desde ese punto de vista, la importancia es trascendental. El Señor Jesucristo mismo nació desde la tierra de Israel, es judío, no es chileno, no es mexicano, peruano, no es de Estados Unidos, sino que nació en Israel, y hemos visto este odio y esta contrariedad que el mundo entero tiene para el pueblo judío, lo cual es impactante realmente ver, pero también es impactante ver cómo la mano de Dios ha estado sobre Israel, va a estar incluso en esta circunstancia, que es una circunstancia tremenda, impactante, que nosotros estamos viviendo en el mundo, y como Iglesia del Señor, donde vamos a ver la profecía, las palabras del Señor cumpliéndose, y ya la estamos viendo. Sí, correcto, yo comparto mucho de lo que tú dices, porque Dios tiene un propósito con la nación en lo que es lo terrestre de Israel. Hay promesas y pactos que Dios establece y le da desde Abraham en adelante a la nación de Israel, desde el padre Abraham en adelante. Y una cosa tremenda es que nos dice el libro de Zacarías, ¿no es cierto?, que Jesús vuelve a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Dice que Jehová pondrá y afirmará su pie. Entonces, hoy día hay, lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, posiciones que dicen, teológicas. De hecho, hoy día conversaba con alguien que decía eso, que la iglesia reemplazó a Israel. Y la verdad es que la iglesia no reemplazó a Israel. La iglesia no tiene un rol físico para este mundo como lo tiene Israel. Israel tiene el rol de ser el representante, y lo fue, ¿no es cierto?, del propósito de Dios hasta que llega Cristo. Cristo edifica la iglesia, que es el cuerpo espiritual. Israel en su desobediencia es castigado y va al exilio romano, ¿no es cierto?, el año 70 de la era cristiana. Pero no es una coincidencia que Dios haya traído de vuelta a la nación de Israel a su tierra. Israel es el único país del mundo que 2 veces ha ido al exilio y 2 veces ha vuelto, y es el único país del mundo que, volviendo de exilios tan largos de cerca de 1800 años, conserva su lengua madre, su lengua materna. Y por lo tanto a mí me sorprende y me da pena ver cómo
todos estos maestros y hermanos que hablan que la iglesia reemplazó a Israel, que están en la teología del reemplazo, están enseñando este tipo de cosas. Claramente no lo hacen por maldad, ni lo hacen porque ellos creen así. No asumo que hay una mala intención en esto, sino que los distintos modelos teológicos confunden la mente. Y es por eso que hay que mirar lo que está ocurriendo. Hoy día la situación de Israel se ha vuelto más crítica que la situación de Rusia contra Ucrania, y por lo tanto lo que estamos viendo es que todos los ojos del mundo están mirando a este conflicto en el Medio Oriente, y los análisis económicos, por ejemplo, INDRI plantean que hay que ver qué va a pasar incluso con el precio del petróleo y todo lo demás. Por lo tanto, claramente hay un rol de Israel. Nosotros, en la mirada con la cual miramos y interpretamos la profecía bíblica, creemos que el Señor va a salvar a un remanente de la nación de Israel al final de los días de la tribulación, un remanente que le va a recibir y que va a cumplir la palabra del Señor, que dice que mirarán al que traspasaron allí en el libro del profeta Zacarías, y van a llorar y van a arrepentirse. Obviamente no va a ser toda la nación actual de Israel, no van a ser los 9 o 10 millones que hay hoy día, tal vez será menos que el 10%, pero tenía que haber una nación de Israel porque Cristo es judío, tiene cédula de identidad judía. Él va a volver al lugar en el cual Él ascendió, y entonces es necesario que nosotros podamos tener claro esto para no confundirnos. A veces se acusa a los cristianos que pensamos de esta manera, que somos sionistas, que estamos comprometidos en un aspecto político. No es así. Nosotros entendemos que hay situaciones que Israel, como toda nación del mundo, hace mal, y entendemos que hay injusticias también y que hay cosas que no corresponden, pero eso no quita que Dios ahí tiene a la simiente de Abraham, a los descendientes del padre Abraham. Incluso se han hecho pruebas genéticas para encontrar a los sacerdotes de la tribu de Leví, y ya se sabe genéticamente quiénes son los sacerdotes de la tribu de Leví, porque ellos están preparando el querer tener un tercer templo, que entendemos que será el templo que va a ensuciar o va a profanar el anticristo. Por lo tanto, claramente nosotros creemos que hay que estar orando mucho por Israel, y también obviamente por el sufrimiento del mundo palestino, porque aquí no se trata de decir que Israel son los malos y palestinos son los buenos, o los buenos son Israel y palestinos son los malos. No, se trata de entender de que esto es consecuencia del pecado, del abandono de la ley de Dios, y que esto fue escrito en la profecía bíblica. Esto es lo que iba a ocurrir. Israel se va a convertir en medio de un gran dolor. El Israel remanente, y aclarémoslo bien eso, el Israel remanente, los que sobrevivan al final de la tribulación, se van a convertir en medio de un gran dolor, porque finalmente van a tener que reconocer a Cristo, porque la gente no se salva sin Cristo, nadie se salva sin Cristo, y por lo tanto es importante esto. ¿Qué piensas tú? Bueno, muy interesante la parte que mencionaste acerca de que aún en la iglesia cristiana se ha levantado un movimiento donde a Israel, al Israel literal, físico, se le está como considerando que ya el Señor lo abandonó y lo dejó de lado, y que la iglesia la ha reemplazado, lo cual sabemos, por lo que entendemos de la palabra, que no es así. Y yo quiero leer rápidamente un versículo en Amós, capítulo 9, versículo 11, donde nos está hablando de la restauración futura de Israel, y dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces es una palabra que nos muestra también el tiempo futuro, cómo Dios tiene este compromiso con el pueblo de Israel. Y aunque entendemos claramente que la salvación solamente es a través del Señor Jesucristo, el Señor, esa promesa y esa palabra que hizo con el pueblo descendiente de Abraham, el pueblo israelita, es una palabra que la va a cumplir y que se está cumpliendo, y lo hemos visto y lo vamos a ver. Aún en esto que está pasando ahora, vamos a ver la mano de Dios, y a la forma quizás no como nosotros pensamos, sino que vamos a ver los milagros del Señor, pero también sabemos que este no es el final, y que todavía hay cosas que Israel va a pasar, y que ahora, aunque estamos sorprendidos, choqueados con lo que estamos viendo,
nos dice la palabra que va a venir un tiempo mucho más difícil para Israel. Sin embargo, va a haber un grupo, esa gente que es el remanente de Dios, que se van a convertir. Y nosotros, como tú decías, tenemos que estar orando. A mí me ha llamado también mucho la atención cómo aún dentro del cristianismo, dentro de esto de tomar un partido, he visto una insensibilidad hacia el sufrimiento. Y aunque la palabra nos habla de las cosas que van a pasar, eso no nos está mostrando a nosotros, diciendo a nosotros que nos gocemos por los cientos que mueren o por las personas que han tenido un daño. Hay gente que dice, sí, hay que destruir a estos enemigos, y mencionan, ¿no es cierto?, al pueblo palestino en este momento, como que hay que acabarlos con ellos, y ya de una forma, digamos, se pasa a otro punto. Y yo creo que el corazón de Dios es un corazón de salvar. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso incluye a los israelitas, eso incluye a los palestinos, y aún, que esto es más duro y difícil de aceptar, a los que militantes del grupo Hamás. Entonces, que Dios nos ayude a tener esa perspectiva correcta y ese corazón como el corazón del Señor, para poder entender esto. Sí, bueno, gracias. Qué importante es poder reflexionar acerca de esta situación. Solo quería agregar que de alguna manera hay que entender que los palestinos son víctimas al igual que los israelíes. Correcto. Y víctimas de una causa inicial histórica, que es el pecado. Desde los días que Adán y Eva en el jardín del Edén decidieron desobedecer a Dios y seguir sus propios caminos, lo que estamos viendo es un tiempo de sufrimiento en el mundo hasta que el reino de Dios se establezca. Por eso es que es muy interesante considerar esta situación con balance, con tranquilidad, porque hay mucha gente haciendo análisis de espectacularidad y olvidando la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero para cerrar este primer video, seguramente haremos otros más, estimados amigos, auditores y televidentes, porque esto va a seguir. ¿Qué piensas tú, hermana Indri, que va a venir hacia adelante? ¿Qué es lo que podría ocurrir proféticamente hacia adelante en el corto y mediano plazo? Bueno, pienso que si esto escala y entra, digamos, a lo cual yo veo como que así en esta dirección va a una guerra sangrienta, yo creo que las naciones y la gente alrededor van a empezar a pedir un gobierno, más bien dicho, va a empezar a pedir que haya una intervención, que los gobiernos intervengan, que esto pare de alguna manera, porque ya Israel dijo, y con justa razón, que va a acabar con todo esto. Y ya, ¿no es cierto?, estamos como en el cuarto día de esta situación. Yo lo que veo es que si esta situación escala y esta guerra se profundiza más y hay mucha sangre siendo derramada, se va a pedir que por favor venga un proceso de paz, y probablemente, bíblicamente podría ser, no estamos diciendo que es así, pero quizás en ese momento podría presentarse y levantarse en la escena alguno de estos líderes mundiales que logre llegar, poner a estos grupos, ¿no es cierto?, junto a Israel, y llevarlos a un proceso de paz y a un acuerdo, lo cual no se ve de que vaya a ser algo rápido ahora. Sin embargo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, tal como hemos visto lo que vimos ahora del día viernes que nos acostamos al día sábado que despertamos. Había un cambio, hay algo que ha marcado, ¿no es cierto?, la historia no solamente de Israel y del Medio Oriente, sino del mundo entero. Eso es lo que yo creo que pudiera pasar. Sí, correcto. Evidentemente, estimados amigos, tenemos que estar con sabiduría y entendiendo que lo que puede ocurrir es que, como esto puede escalar, comiencen los gritos por paz y seguridad, comiencen los gritos por llegar a un acuerdo, y comencemos a ver ya una aceleración gigantesca a los días de la tribulación. Y dado lo cercano que está la venida del Señor, y como decíamos al principio de esta grabación especial que estamos haciendo, dado que estamos realmente muy cerca de que Cristo vuelva por segunda vez, es altamente probable que ya esté en las sombras el anticristo, el hijo de perdición.
como la Biblia le llama también el hombre de pecado. Es posible que estemos muy cerca de eso y que ya estas situaciones sean los aceleradores, los catalizadores que lo traigan a Él para que comience a mostrarse en el mundo, porque esto va a ser un proceso, no va a ser algo de la noche a la mañana. La llegada, el aparecimiento del anticristo, el acuerdo de paz que habla Daniel capítulo 9, ¿no es cierto?, donde hace el acuerdo con los muchos, no va a llegar de un instante a otro, va a llegar como consecuencia de eventos que van a ocurrir, porque la Biblia no nos dice cómo van a suceder las cosas, sino nos dice qué es lo que va a suceder. Nos dice el momento final y nosotros tenemos que hacer la tarea de ir dilucidando las señales e ir mirando lo que las señales nos dicen. Así que, amigos espectadores, auditores, amigos que están viendo este video, hay que estar buscando al Señor Jesucristo, hay que estar clamando por santidad, hay que estarse preparando, viviendo con sabiduría y predicando el Evangelio a los que están cerca nuestro, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Así que al despedirnos ahora, le damos gracias a Dios que hemos podido hacer esta grabación y queremos animarle a que usted se mantenga informado. Recuerde que puede venir a nuestro sitio en internet www.profeciashoy.cl, donde están todos nuestros programas de radio del último mes. Usted puede ir a la sección de programas anteriores y volver a escucharlos para que se informe. Así que Dios le bendiga y le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Indri Cortés de Alvarado para que se despida hoy. Bueno, gracias Pastor Henry por esta invitación, este día en el cual estamos tratando este tema tan importante. Yo quiero, antes de despedirme, mencionar lo que estábamos hablando. Leía de un líder mundial, alguien que, bueno, estuvo en un punto muy importante mundialmente, que decía que hace 1 o 2 días atrás nomás que él era la única persona que puede traer paz y controla esta situación. Y encontré que era una declaración sumamente fuerte, llamativa, importante desde el punto de vista bíblico. Bueno, que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos que escuchan, y como decía el pastor, siga con nosotros porque vamos a seguir informando acerca de estas cosas que están sucediendo. Muchas bendiciones. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Estamos contentos de poder haber estado con ustedes y seguimos hacia adelante. Manténgase informado proféticamente porque Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.